también Victoria Donda, también vimos a Martín Sabatella, sentado al lado de Máximo Kirchner. Leopoldo Morol dijimos, Sabatella Desarrollo Social, perdón, dije Sabatella, Martín Sabatella no es, ¿no? Sí, Sí, porque el que estaba Martín al lado Sabatella era Zabaleta. Zabaleta, perdón, Zabaleta, Martín Zabaleta. Sí. El anterior intendente kirchnerista, Martín Sabatella, y el actual intendente kirchnerista, que es Lucachi. Bien, Sí. ahí estaban acompañando a Máximo Kirchner en esta su primera aparición luego del atentado a su madre, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este acto. Escuchemos un poquito más. Habla Máximo Kirchner en esta reaparición pública, después del atentado que sufrió su madre. Mirá. 2014 hacia el 2015, pareciera que nunca más pudo solucionarse. Claro que hay varias dimensiones de este problema. El expresidente Macri duplicó la inflación en la Argentina, y esto lo aclaro, y discúlpenme porque la escuchaba hablar a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que decía, que se había duplicado la inflación. Cuando su gobierno, cuando ella duplicó la inflación en la Argentina, no solo sin pandemia, fenómeno global inédito, no solo sin guerra. ¿Vieron que nos dicen, pero la pandemia, pero la guerra? Como queriendo minimizar los problemas que atravesamos como sociedad. Dos problemas globales. Quiero recordarle a quienes gobernaron la Argentina hasta el 2019 que el propio expresidente Macri justificó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional por 55.000 millones, 54.000 millones de dólares, de los cuales solo se tomaron 44.000/45.000 millones de dólares, que son más si se tienen en cuenta los intereses a la hora de devolverlo, porque había un par de movimientos extraños de la lira turca allá por Europa. Ni guerra ni pandemia, la lira turca. Digo esto porque tenemos que comprender también en qué mundo estamos para saber cómo pensar, diagramar, organizar y gestionar el Estado. Esa administración de la Argentina, por demás incorrecta, que significó no solo los 44.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino también más de 40.000, 50.000 o 60.000 con el sector privado, hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Nada de esos enormes recursos a los que pudo acceder la Argentina porque Macri encontró un país desendeudado. Imagínense que si el país hubiera estado endeudado, nadie hubiera prestado semejante cantidad de dinero. Bueno, estamos escuchando a Máximo Kirchner, vamos a tener críticas, ¿no? Sí, críticas. Críticas a Vidal, críticas a Macri, críticas a la economía actual. Sí, y hablamos con Claudio Marangoni y le pedimos su opinión porque hay muchos títulos con Gustavo Marangoni. Está con nosotros en línea, le agradecemos el contacto. Gustavo, tus primeras miradas sobre lo que está diciendo Máximo Kirchner, si lo estás escuchando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Sí, parcialmente escuchaba, bueno, yo creo que a cualquier administración después de 3 años de gobierno le funciona menos el pasado, digamos, ¿no? Siempre eso te puede servir el primer año, la primera elección intermedia, después ya es más complicado, porque suena más a excusa, digamos. La administración actual lleva casi 3 años y ha sido público y notorio que buena parte de esos 3 años, casi 30 meses,
estuvieron teñidos por una discusión interna y una centralidad que tuvo el ahora ex jefe del bloque de diputados oficialista, Máximo Kirchner, que en febrero renunció a esa responsabilidad por oponerse al entonces propuesta de ley del acuerdo con el Fondo Monetario, y ahora, 6 meses después, digamos, ingresa Sergio Massa al gabinete precisamente para cumplir las propuestas y los puntos específicos de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces uno diría, el problema era, en todo caso, del exministro Guzmán, era una cuestión de biografías, no una cuestión de contenidos, porque perdimos mucho tiempo, en todo caso, si esa fue la motivación para hacer lo que habría que hacer, que era, en todo caso, equilibrar las cuentas públicas, llevar las tarifas a algún nivel más o menos realista. Entonces, creo que estamos en una coyuntura muy particular, donde en realidad lo que se está tratando de tejer es llegar al 2023 con distintas medidas, pero todas en sí con un amplio grado de provisoriedad. Bueno, haces el dólar soja, juntás algo de dólares en el Banco Central, lo cual está muy bien, pero a la vez emitís una enorme cantidad de pesos, lo cual es un problema. Y querés llevar adelante una reforma en materia de subsidios, pero la postergás porque todavía no te terminás de poner de acuerdo en la metodología. Nadie puede puntualmente responderte cuál es la característica que va a tener ese aumento. Entonces me parece que tantos meses de improvisación ya le quitan fuerza a cosas del pasado que pudieron haber tenido mérito para ser criticadas en la manera que se critican, pero ya, digamos, le acumulaste 30 meses de desaciertos propios y eso le quita fuerza a cualquier tipo de declaración. Gustavo, lo escuchábamos recién a Máximo Kirchner diciendo que la economía está complicada, es débil. A Cristina también la escuchamos en la semana empezar, digamos, a socavar un poco lo que está haciendo Massa. Presentó un tuit, dijo, Massa, necesitamos que haya más intervención, ¿no? A partir de los datos de indigencia y de pobreza de la semana. ¿Puede llegar a generarse otra vez una crisis interna en el Frente de Todos a partir de lo que está sucediendo con la conflictividad también social? Mira, es un escenario que no se puede descartar. De hecho, en alguna oportunidad que hablábamos apenas Massa estaba recién designado, decíamos quizá Massa tenga más problemas cuando baje un poco la temperatura del paciente que si el paciente sigue grave o se complica. Entonces, ahora hay 5.000 millones de dólares más en la reserva y algunos dicen, bueno, a gastar. Digamos, y vos decís, che, pará, porque el paciente sigue en terapia intensiva. No salió. Cuando vos ves que la economía está enfilada a 100% de inflación anual, y acá, la verdad, no hay guerra que justifique todo esto, porque inclusive los países que están en guerra no tienen esa inflación. Y ninguno de nuestros vecinos tienen esa inflación. Entonces, evidentemente, no es ese el problema. No ese es el problema. Acá es a la inversa. ¿Vieron cuando se decía antiguamente en las parejas, no sos vos, soy yo? Bueno, acá hay que aplicar eso. Pero no me sos contestó, vos al mundo, Marangoni. soy yo, digamos. No me contestó. ¿Puede haber otra vez un problema interno? Por supuesto que puede haber. No se puede descartar. ¿Por qué? Porque fue la característica durante 30 meses y porque además, si los meses por venir tienen una inflación de 6-7% promedio o piso, indiscutiblemente eso es un contexto que puede generar nuevamente la apertura del pimpinelismo de Estado. Claro. Nuevamente puede empezar a decir, fue tu culpa, no, fue la de otro. Eso, por supuesto que está ahí, latente. Lo que habrá que ver es si prima el temor del mes de julio, cuando el abismo del dólar a 3.30, 3.40, 3.50 llevó a decir, bueno, acá ya el horno no está para más bollos, y ahora que a lo mejor ese aspecto financiero está más contenido, lleva a algunos a creer que se puede volver a plantear discusiones, así lo abierto como fue la amague, si se quiere, del mensaje vía tweet de la vicepresidenta, donde aún con guante de terciopelo no dejó de manifestar un mensaje con puño de hierro. A ver, Daniel. Gustavo, recién decías, así cuando comenzaste a charlar con nosotros, que después de 3 años de gobierno no te rinde tanto hablar del pasado, pero ¿te rinde no hacerte cargo del presente? Porque parece ser la estrategia de Cristina, de Máximo, del ultrakirchnerismo, en no hacerse cargo de lo que está haciendo el gobierno actual. ¿Le rinde eso todavía en su público?
Bueno, quizá frente a un núcleo duro, como se dice habitualmente, puede rendirle. Yo comparto la observación que vos hacés, Daniel. Vos fíjate que Cristina, cuando habla por los distintos medios, en los actos o en las redes sociales, reivindica los 12 años de gobierno, no estos 3. Claro, claro, por eso. Estos 3 no tienen dueño, o por lo menos no tienen dueña. Ahora, es una paradoja, porque en realidad no tienen dueña, pero tienen quien condiciona esta administración o esta gestión. Entonces ahí hay como una suerte de 3 años que son un pozo negro, ¿no? Claro, parece que no terminan siendo de nadie. Y este es un problema, porque el año que viene puede ser que tengas distintos candidatos de distintas coaliciones políticas y ninguno sea oficialista en el sentido estricto del término. Claro. Y fíjate que Rubinstein Ninguno además defienda la gestión de estos 3 años. Y Rubinstein le responde duro con el tuit diciendo que los mejores años fueron del 2003 al 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner no estaba. Ahora, fíjate las incongruencias. Máximo dijo que la deuda hay que pagarla con el fondo, pero él se apartó para pagarla. Es decir, todo el tiempo nos llevan a un irrealismo, o sea, a un discurso, a unos actos que no coinciden con el discurso y a un fraccionamiento o una segmentación o fragmentación del Frente de Todos que nos tiene a los argentinos enloquecidos, me parece. Mira, Hugo, yo lo escuché, digamos, fragmentadamente al diputado Máximo Kirchner recién, pero en algún momento hizo referencia al Estado, a la administración, coordinación, etcétera, del sector público. Y yo creo que ese es todo un tema para discutir en la Argentina, porque ya no hay más lugar ni más espacio para un Estado que requiere el enorme financiamiento del Estado argentino y que se sigue financiando en parte con métodos que ya evidentemente no son sostenibles, como es la emisión. Claro. Y ese es un tema que no hace falta ser ortodoxo de la economía, simplemente hace falta tener un criterio de señalar que, por ejemplo, endeudar al Banco Central, porque endeudar al sector público es endeudar al Estado, pero también al Banco Central. El Banco Central, el mes que pasó, para robustecer reservas, cosa que está bien, sin embargo, emitió el equivalente al 26% de la base monetaria. Yo sé que decir que acumulás 500.000 millones de pesos de deuda por mes es inabordable, porque ninguno de nosotros vio 500.000 millones de nada. Pero todos los meses esa ficha de reloj cae y eso impacta sobre la economía en su conjunto y es algo de lo que también va a haber que hacerse cargo. Ya probablemente la próxima administración. Claro, mirá el tuit al que nos referíamos, ¿no? A ver, Mariana. Lo antes que podamos deberíamos volver a la macro del 2003-2005, superávit primario del 3% del PBI, por ende superávit extremo, cuenta corriente del 2% del PBI, dólar único, inflación del 5% anual sin controles de precios, tasa LEVAC, LELIC, bueno, ahí me lo sacaron. Ahí no lo pude seguir, ahí va. Y 40.000 millones de dólares de reservas netas. ¿Esto es real? ¿Es cierto, digamos, todos estos datos, Marangoni? A ver, sí, y yo te diría lo siguiente. El Gabriel Rubinstein, consultor, podía decir eso y era exacto y era preciso. Ahora el Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, tiene que después agregar cómo, pero porque esa es responsabilidad de toda una administración. Entonces, ¿quién podría estar en desacuerdo con la idea de que hay que volver inmediatamente, lo antes que se pueda, a una situación de equilibrio presupuestario y todas las cosas que se dicen allí? Perdón. Pero lo cierto es que estamos lejos de eso. Gustavo, perdón, ¿no es engañoso lo que dice Rubinstein? Porque también entre 2003 y 2005 no había pago de deuda, se estaba reestructurando la deuda. Entonces no había erogación de deuda, podías tener dólares de reservas también. Bueno, lo que pasa, Daniel, que prácticamente ahora tampoco tenés pagos de deuda. Es cierto. Porque lo que le pagás al fondo se lo pagás con la plata que te da el fondo. Claro. Y la reestructuración de Guzmán en realidad, y esto justamente lo que explica, entre otras cosas, el riesgo país de 2.700 puntos, sacando las últimas semanas que se explican más por lo de Estados Unidos y la Reserva Federal. Pero ¿por qué un país que no tiene vencimientos fuertes en el 2022, 2023 y 2024 tiene el riesgo país en 2.700 puntos? Porque se advierte que si aún no pagando tenés tus cuentas internas desordenadas, imagínate lo que va a hacer cuando tenga que volver a pagar. Sí. Entonces, ¿cómo recuperás solvencia? La Argentina no tiene un problema de liquidez, tiene un problema de solvencia. Claro, pero y eso no lo va a poder resolver hasta que resuelva cómo va a ser
para domeñar, para domesticar el déficit público, entre otros problemas. Pero además hay que decir, no están los datos, no sé si los tenés, pero estaría bueno, ¿cuánto se endeudó este gobierno? Porque todo el tiempo hablamos de los 44.000 millones de Macri. Ahora, la deuda interna y la deuda adquirida también con los organismos internacionales en este periodo. ¿Vos sabés a cuánto asciende? Como última pregunta, agradeciéndote mucho el contacto, Gustavo. Mirá, Hugo, por sentido común, si el año 2020 tuvimos un déficit fiscal de 10 puntos Sí. y en el 2021 tuvimos un déficit fiscal, no sé, de 5 o 6, solamente el primario, y este año de 3, tenés 20 puntos, eso es todo deuda. Claro. Ya sea que Ahí lo está. hayas financiado afuera, que lo hayas financiado adentro o que hayas emitido, digamos, sin respaldo, que sería la única parte que no es deuda, pero que en última instancia lo termina siendo. Entonces, el problema es el déficit. Clarísimo. Gustavo, muchas gracias por el contacto, ¿eh? Un gran abrazo. Buenas tardes, buen fin de semana Bueno, para ustedes. ya enseguida seguimos con el acto de Máximo Kirchner, pero nos aflojamos un poquito, Mariana. Vamos a escuchar a Daddy ver. Yankee, ¿qué te parece? Dale, me encanta. Hay colas y colas hace días ahí acampe, tanto que hablamos de los acampes, bueno, nos vamos ahí al